Vamos a ver las soluciones de los ejercicios que tenemos pendiente, que son el 2, 3, 4, 6 y 28. El 8 y el 9 todavía tenéis tiempo para entregar las tareas, así que eso los dejo para más adelante. Empezamos con el 2, que teníamos unas figuras en las que debíamos de dibujar las fuerzas que aparecían dentro de estas imágenes. Vemos aquí esta fuerza en la lámpara, que es hacia arriba, que está sujetando la lámpara al techo, ¿vale? Si esa fuerza no existiera, lo que ocurriría es que la lámpara caería al suelo. Tenemos un efecto dinámico en este caso. Para el apartado B, en el apartado B, lanza un penalti. Lanzar un penalti, bueno, el golpeo al balón está señalado con esta flecha y tenemos que se produce un efecto dinámico. Bueno, recordad, el efecto dinámico era que modificamos la velocidad o la dirección de movimiento del objeto. Y el estático es simplemente la deformación del cuerpo, ¿vale? Sin producirle cambio en velocidad o en dirección de movimiento. Luego, para el balón, pues tenemos, por ejemplo, este chico está sujetando el balón con sus manos, pues aparece la fuerza de sus manos sobre el balón que están en este sentido. Y tenemos un efecto dinámico. Si no estuviera esa fuerza, el balón caería, ¿vale? Estamos modificando el movimiento, por decir así, de la pelota. Cuando se arruga un papel, bueno, ahí está dibujada la fuerza y tenemos un efecto estático, ¿vale? La deformación de los cuerpos es un efecto estático. El muelle se comprime, fijaros con los dos dedos y tenemos las flechas hacia adentro y tenemos un efecto estático. Y finalmente la niña que muerde aquí un bocadillo o una manzana, pues tenemos que el efecto es estático, ¿vale? Está comprimiendo o rompiendo ese objeto, ¿vale? Entonces, era importante poner si el efecto era dinámico o estático. Y vemos que los tres primeros apartados eran dinámicos y el apartado D, E y F son estáticos. Pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente nos pedía completar la tabla indicando el rango y precisión de cada dinamómetro de la figura de arriba. Bueno, tenéis que mirar en la página correspondiente del libro y teníamos el dinamómetro A y el B. El dinamómetro A servía para medir fuerzas entre 0 y 1 newton y el B entre 1 y 10. La precisión era la unidad más pequeñita que se puede medir. En el caso del dinamómetro A se podía medir hasta 0,02 de rayita a rayita, es 0,02 newton. El dinamómetro B, entre cada rayita son 0,2 newtons. Eso es la precisión y el rango, ¿de acuerdo? Es decir, si dibujo un dinamómetro, el A mide entre 0, por ejemplo, aquí está el 0, pues desde el 0 hasta el 1. Eso es el rango, lo que puede medir. Ese sería el dinamómetro A. Y el dinamómetro B puede medir desde el 1, perdón, que borre esto y voy abajo de nuevo. Tenemos que el dinamómetro B puede medir desde 1 newton hasta 10 newtons. Y la precisión es la distancia mínima entre dos rayitas consecutivas. Tenemos que el dinamómetro A, esa diferencia es de 0,02 y la diferencia entre dos rayitas consecutivas en el B es de 0,2 newtons. ¿De acuerdo? En el 4 me pregunta, de estas fuerzas, ¿cuáles son adecuadas para medirse con el A o con el B? Pues como el rango va entre 0 y 1, solo el apartado D se va a poder medir con el dinamómetro A, que comprende entre 0 y 1. Y el resto de apartados los mediremos con el dinamómetro B. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la solución escrita. Luego, en el ejercicio 6 tenemos que hacer uso de la ley de Hooke. El enunciado dice, un muelle de 25 centímetros de longitud, bueno, vosotros tendríais que empezar a poner los datos. 25 centímetros, pues eso es la longitud inicial del muelle, 25 centímetros. Tiene una constante elástica o de elasticidad de 150 newtons por metro. Pues tenemos eso. Calcula con qué fuerza hay que tirar de él para que mida 28. Para que la longitud final sea de 28 centímetros. Esos son los datos que me dará el enunciado. Y las preguntas, lo que me estaba preguntando era, en el apartado A, no he copiado aquí lo que me estaba preguntando,
El apartado A dice, ¿cuánto se ha de estirar? Pues en el apartado A, lo único que tenemos que hacer es que el incremento de L es L final menos L inicial. 28 menos 25, pues 3 centímetros. Es lo que se ha de alargar el muelle. En el apartado B me estaba preguntando con qué fuerza se ha de aplicar para que se produzca ese alargamiento, ¿vale? Por lo tanto, recordar que la ley de Hooke era, bueno, este es el apartado B, la ley de Hooke es F igual a K por incremento de L. Por lo tanto, si la K son 150, voy a copiar las unidades, newton partido metro. Incremento de L son 3 centímetros, lo único que hay que hacer es multiplicar, pero cuidado, porque esto está en centímetros y estos son metros. Entonces hay que tener las dos unidades iguales, que estén en metros y en metros. 150 newtons partido metro y 3 centímetros son 0,03 metros. Por lo tanto, así las unidades metros se va y al multiplicar esto me va a dar los 4,5 newtons que tenéis aquí arriba. ¿Vale? Esas serían las dos soluciones de los dos apartados que me estaba pidiendo el ejercicio 6. Vamos al 28. En el 28 es otro ejercicio de la ley de Hooke. Dice, un muelle de 20 centímetros de longitud. Bueno, voy a escribirlo por aquí. Los datos. Longitud inicial, 20 centímetros. Se aplica una fuerza de 5 newtons. Y se estira hasta 24 centímetros. La longitud final, 24 centímetros. Calcula. Apartado A. Creo que el ejercicio anterior no me estaba diciendo, no me lo pedía por apartados, ¿vale? Decía simplemente, es que como no tengo el libro delante, me estaba diciendo simplemente que calcule la fuerza, pero para saber la fuerza tenemos que primero calcular el incremento L, ¿vale? Aquí en este ejercicio 28 me lo está diciendo paso a paso lo que hay que ir haciendo. Primero calcular la deformación del muelle, constante elástica, y después me pide para otra fuerza cuál va a ser otro alargamiento. Entonces, lo primero que tenemos es esto. Viendo esto, me está pidiendo el apartado A la deformación del muelle. Pues la deformación del muelle es simplemente, apartado A, el incremento de L. El restar 24 menos 20, pues son 4 centímetros. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí. Lógicamente, luego cuando usemos la fórmula tendremos que pasar esto a metros, ¿vale? Y serán 0,04 metros. Apartado B, constante elástica del muelle. Muy fácil, tenemos la ley de Hooke. Apartado B, ley de Hooke. F es K por incremento de L. Me pide K, pues despejo de esta fórmula la K. Esto que multiplica pasa dividiendo al otro lado y será K igual a F partido incremento de L. Pues solo tengo que dividir 5 partido 0,04 y eso me dará el resultado que tenemos aquí, los 125 newtons por metro, ¿vale? 125 las unidades, ¿vale? Newtons partido metros. Esto de arriba son newtons, estos son metros. Unidades, importante, ¿vale? Escribirlas. De la constante de elasticidad a la constante elástica. Y lo último que me pregunta es el alargamiento que le producirá una fuerza de 8 newtons. Por lo tanto, me está preguntando, bueno, volvemos a escribir la ley de Hooke para el apartado C. K por incremento L. La K, hemos dicho, bueno, me está pidiendo el incremento L, despejo. La K que multiplica pasa dividiendo. Solo tengo que hacer F partido K. Por lo tanto, arriba, si la fuerza ahora es de 8 y sabemos que 125, pues hacemos esa división y bueno, estáis viendo el resultado aquí, no hace falta que lo escriba. Y creo que estos son los ejercicios que hasta la fecha teníamos pendiente y cuyo plazo de entrega pues ya ha expirado. Entonces, si tenéis alguna duda de estos ejercicios, pues me comentáis, ¿vale? Un saludo.